Conforme la buena y perfecta voluntad de nuestro buen Elohim, el Kadosh de Israel, estamos en tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos en los cuales necesitamos ese alimento, no de leche, sino ya ese alimento verdaderamente sólido, para que seamos alimentados de tal manera y nutridos para todo lo que viene, porque no podemos seguir siendo niños recibiendo solamente alimento que es líquido, que esa leche natural. Es necesario que podamos verdaderamente asumir y asimilar ese alimento sólido. Pero lo decía en nuestro Rab Shaul, que ese alimento sólido, espiritual, se necesita, pero ¿quién lo puede recibir? Así como los niños tienen una edad precisa para recibir ese alimento sólido, también lo hay en la parte espiritual, en la parte de Rúa. El niño, antes de los 6 meses, tiene que tener ese alimento líquido por la composición todavía de sus órganos, por la composición todavía de su laringe, de su boquita, porque todavía no tiene dientes. Entonces, todo ese aspecto físico hace que el alimento que tome sea de fácil digestión y sea de fácil adquisición para él, para que lo pueda verdaderamente digerir su cuerpo. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de digerirlo. Y en el libro de Hebreos 5:14 nos dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción en el Rúa, han ejercitado sus sentidos. Y ese alimento sólido es la palabra que persuade y es algo bien positivo para nuestra vida. ¿Qué es un alimento sólido? ¿A qué se refiere con ese alimento sólido? Y entonces es lo que nosotros nos preguntamos. Nosotros necesitamos un balance en nuestra alimentación. Ya cuando llegamos a esa edad adulta, son necesarias unas vitaminas, unos carbohidratos, unos sólidos que cumplen con unos requisitos para que nuestra salud sea buena. Entonces, en Hebreos 5:14 nos está diciendo que el alimento sólido es para los adultos. Y hace ya un tiempo, el Ajim, por medio de, mejor dicho, nuestro Padre Yahweh, por medio del Ajim, nos mostraba que era esa etapa que se vivía en cada uno de nosotros del nacer a la estatura de Yeshua HaMashiach. Porque ciertamente cuando vamos creciendo y siendo adultos tenemos un propósito, hay una meta, hay un objetivo y es llegar a Yeshua HaMashiach. Al comienzo de la vida el bebé sigue y obtiene mayor parte de su nutrición a través de la leche materna, pero al crecer el ser humano necesita de ese alimento sólido, al igual que nuestra vida física, nuestra vida de Rúa necesita pasar por esas etapas de desarrollo. Cuando conocimos a Yeshua mediante el estudio de la Torá o desde que nuestros padres nos llevaron a la Quejilá, a las iglesias, a las congregaciones, entonces empieza nuestra vida en el Rúa. Y esa vida en el Rúa, entonces somos bebés espirituales, bebés en el Rúa, pequeños, por así decirlo. Pero cuando va pasando el tiempo, así como en la vida física, es necesario que se vea y se note ese crecimiento. Entonces, en ese desarrollo humano es necesario el crecer. Aquí podemos nosotros ver que hay personas que según la alimentación física, pues como que no crecen, entonces tienen un desarrollo atrasado, y entonces hay una desnutrición y hay unas falencias, y veíamos que en esas falencias también afectaba la parte cognitiva, entonces la persona no es muy... no tiene mucha destreza para algunas materias o para algunas actividades físicas o psicomotor, no se pueden desarrollar. Hay niños que se demoran más para caminar o para hablar, precisamente por la falta de aquellas vitaminas
que se necesitan en el organismo para crecer de manera adecuada. De igual forma, para crecer en el Rúa se necesitan ese alimento, se necesita que se esté verdaderamente recibiendo palabra de vida, palabra no adulterada, palabra no llena de levadura, porque la levadura leuda toda la masa. Y la levadura vendría a ser como un poquito de veneno, como un poquito de algo que va en contra de ese crecimiento. Entonces, a la falta de esa pureza en el alimento, entonces va a haber problemas, problemas en ese crecimiento y en esa ser maduros en la palabra. Nosotros debemos prestar mucha atención a lo que la palabra de Yahweh nos está enseñando y no podemos leerla de manera superficial porque la palabra es ese alimento que necesitamos y es el que nos da la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo cados y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. No podemos quedarnos con una lectura rápida o con un solo escuchar de algo. Es nuestro deber estudiarla, escudriñarla diariamente. No es por un momento, no es que a veces sí o a veces no. No es que, leí un capítulo, pero no miré qué otra concordancia tiene, en dónde va, cuál es el propósito, cuál es el estudio de ese verso, de ese capítulo, de esa Torá. Cuando vamos al libro de Devarim, el libro de Devarim, capítulo 17, el verso 19, nos dice: y lo tendrá consigo y leerá en todos los yomín de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre su sajín, ni se aparte del mandato a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus yomín en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces nos está dando unas instrucciones acerca de lo que debemos hacer, acerca de la manera como nosotros podemos madurar y poder tener la capacidad de tomar un alimento sólido. Pero es necesario tomar ese alimento sólido, porque si no tomamos el alimento sólido, entonces nos quedamos como niños, no crecemos, y si no crecemos no vamos a alcanzar la estatura de Yeshua HaMashiach. Y esa estatura de Yeshua HaMashiach en el Rúa necesita y requiere de ese alimento sólido. Y ese alimento sólido no lo puede dar sino el Rúa HaKodesh, a través de sus hijos y varones preparados, escogidos para ello. Porque vemos en el todo al transcurso de la Torá, cómo se levantaron falsos profetas que fueron llevando al pueblo a tener una palabra solamente halagüeña, o sea que se acomodaba a sus deseos, a lo que querían escuchar y no a lo que necesitaban escuchar. Y es nuestro deber capacitarnos para poder entender esas partes difíciles de las escrituras. Ciertamente Yahweh Sebaón nos dice: clama a mí, yo te mostraré cosas difíciles que tú no entiendes, pero debe haber una preocupación por ese capacitarnos, que sabemos que la escritura la tenemos que estudiar desde la perspectiva hebrea, que es desde la perspectiva hebrea donde nosotros aprendemos verdaderamente la profundidad de la Torá, el propósito de cada verso, de cada palabra que Yahweh ha dejado en su instrucción para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento. Cuando vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, nos dice la palabra de nuestro Elohim: si no guardaos cados a Yahweh, el Adón, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ciertamente Yahweh dice que debemos guardar cados a Yahweh, guardar los cados y en vuestros corazones, limpios, purificados, emblanquecidos, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con enojo, no con ira, no con rabias, porque eso no es de los hijos de Yahweh. De esa manera no es como se expone la palabra, de esa manera no es como se defiende la palabra, insultando al otro, degradando al otro.
Esa manera no es como se trata de enseñar la palabra. Dice que con mansedumbre se presenta defensa de la Torá, sin sobresaltarse, porque entonces allí lo que está mostrando es ira, y los iracundos no son hijos de Yahweh. Los soberbios no son hijos de Yahweh. Padre dice también para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, siempre con ese respeto, con esa delicadeza que se habla la palabra, porque es que la palabra de Yahweh es ese tesoro que se da a las naciones con agrado, no con ira, no con gritos, no con rabia. Porque eso no es presentar defensa de la palabra de Elohim. Estamos defendiendo de una manera equivocada y presentando defensa de manera equivocada y desobediente, como dice aquí, porque si lo hacemos contrario a lo que manda aquí, entonces lo estamos haciendo de manera que no conviene. Y cada uno de nosotros debemos es hacer conforme a lo que ya había dicho, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Yeshua Hamashiach. Nuestro Padre Yahweh, Sebaot Elohim de Israel, quiere que nosotros verdaderamente, cada yom, estemos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque todos los yomín hacemos diferencia, porque cada yom tomamos nosotros elecciones. Nosotros elegimos, vamos a hacer esto o no vamos a hacer aquello, pero todo sea conforme a lo que marca, a lo que señala la Torá. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 22, el verso 4, nos dice, leamos desde el 1 para poder tener el contexto. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Yahweh y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Yahweh y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros, y su nombre estará en sus frentes. No habría más noche, y no tienen necesidad de de lámpara, ni de luz, de sol, porque Yahweh, el Adón, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y entonces allí dice que ellos verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Para esto hay una profecía que se cumple, hay una profecía que se va a dar. Y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, que nos dice, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, está mirando y escuchando desde el Shamaín aquellos que claman y gimen por aquellas abominaciones que se están haciendo, por aquellas cosas torcidas que se están haciendo, por aquellas cosas que no se están haciendo de la manera correcta y perfecta. Y dice que aquellos que claman y que gimen, aquellos que verdaderamente sufren cuando se hacen las cosas de manera incorrecta, tendrán y serán sellados en sus frentes para aquel Yom, cuando venga la destrucción, ellos serán librados. Yahweh Sebaot nos ha tomado para ser ese pueblo especial, cados y perfecto. Nos ha tomado para que crezcamos en su palabra, para que crezcamos y maduremos, para que verdaderamente podamos ser ese árbol que va creciendo y dando buenos frutos, para que seamos esos niños que van creciendo y alcanzan la estatura de Yeshua HaMashiach, que debemos cada yom conocer más y más de la instrucción de la Torá, para que verdaderamente seamos loor fragante, agradable delante de Yahweh. Cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 5 nos dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, en verdad, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de Coanín y gente cados. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel.
Si escuchamos en verdad la palabra de Yahweh, entonces verdaderamente podremos ser especial tesoro delante de Yahweh. Porque dice que cuando damos oído en verdad a la palabra de Yahweh, guardamos el pacto. No le somos nosotros en oposición al mandato. No podemos nosotros entonces estar cuestionando el mandato. Cuando dice el Padre que somos especial tesoro, ese especial es que nos diferencia de lo común, de lo ordinario, de lo general. Somos especial. Y ese tesoro es porque somos valiosos para nuestro Creador. Ese pueblo que habita por Él y para Él. Y entonces hay unos pactos que distinguen a ese pueblo. Está esa Brit Milá, que se hace conforme a lo establecido en la Torá. Vamos al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 17, verso 9 al 13, que nos dice, dijo de nuevo Yahweh a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 yomín, 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto Olam, por pacto para siempre. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, una manera de que nosotros somos ese especial tesoro y escuchamos su voz y empezamos en ese caminar de niños es esa circuncisión en el prepucio, esa circuncisión necesaria para todo varón de la casa de Israel, para todo varón que sigue los caminos de Yahweh. En Levítico, Barjikra, capítulo 12, el verso 3 nos dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Entonces es ese pacto, es esa purificación, esa circuncisión que le hace hijo de Yahweh, que le hace parte. Entonces muchos dicen, no, es que Shaul dijo que ya la circuncisión no era, pero falso es, porque lo que Yahweh está diciendo es que la circuncisión es para siempre. Cuando estudiamos a Shaul, es necesario que hayamos nosotros madurado de tal manera que al tomar el alimento sólido que proporciona Shaul en sus relatos, en aquellas cartas escritas, podamos nosotros asimilarlo, digerirlo, para no confundirlos, para no ser extraviados, porque como dicen muchos, los tuercen para su propia perdición y la de otros. Entonces es necesario que nosotros tengamos aquí, claro, esa palabra que es la que nosotros necesitamos para ir creciendo y la que debemos enseñar a otros que quieren también crecer para Yahweh, madurar para Yahweh y alcanzar la estatura de Yeshua HaMashiach para poder entrar por esa puerta estrecha, porque el que no entra por esa puerta estrecha ciertamente no podrá llegar a la salvación, porque es Yeshua HaMashiach, es el camino, la verdad y la vida, es esa puerta que nos da entrada y nos lleva a Yahweh Sebaot. Cuando vamos al libro de Devarim, capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, verso 6, nos dice, y circuncidará Yahweh tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones de tus enemigos, ¿dónde estábamos? Perdón, 6 el 7. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entonces, Yahweh Sebaot nos está dando condiciones para la restauración y para la bendición. Algo necesario es que
Todo el pueblo, todos los varones son circuncidados y todo el pueblo tiene su corazón circuncidado. El corazón circuncidado es aquel corazón que no tiene oposición al mandato, al estatuto, al decreto, a la ordenanza de Yahweh. Es aquel que obedece, es aquel que asimila la palabra con alegría y con gozo y se esmera por guardar el mandato. Que Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, ha dado aquellas condiciones necesarias para esa restauración, para ser restaurados a la manera como Él nos hizo, cados y perfectos. Pero que nosotros, como dice la palabra, el hombre buscó muchos males, se pervirtió siguiendo camino de perdición. Nuestro buen Elohim, entonces, cuando nos toma para sí como ese especial tesoro, tenemos nosotros que cumplir con esas condiciones de restauración para alcanzar esa bendición. Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 y 26, nos dice la palabra de Yahweh: maridos, amad a vuestras mujeres así como Yeshua amó la quejilá. Amó la quejilá. 25. Y se entregó a sí mismo por ella, para guardarla cados, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una quejilá llena de cabó, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese cados y sin mancha. Entonces, aquí nuestro Padre Yahweh está mirando esa purificación del agua en los matrimonios. Está dando ese componente de donde van a dar esa familia, ese núcleo, esa azúcar, donde van a ir creciendo esos hijos guiados para la Torá. Que cada uno de nosotros, en su inmensa bondad, Jesé y Hanún, forma esos hogares conforme la Jesé de Yahweh, y debe ser esa azúcar de bendición donde se cumple ese mandato. Entonces ese hogar va a cumplir con ese mandato. El varón va a ser tenido la Brit Milá y va a hacer que sus hijos guarden la Brit Milá, y Yahweh Sebaot entonces va a ayudar y va a conducir a esos hijos, y dice que entonces tus hijos, Él circuncidará el corazón de aquellos hijos de tu descendencia por ese proceder de obediencia que cada padre y cada madre tiene con su familia, con esos hijos que Yahweh ha puesto a su cuidado. Que ciertamente nosotros entonces guardamos todos y cada uno de los mandatos que Yahweh ha dejado para con nosotros, y enseñamos entonces a nuestros hijos a guardar esos mandatos, porque ese pueblo Yahweh se va dando para que de generación en generación sean dadas a conocer las leyes, estatutos, decretos. Y entonces nos dice Yahweh en Éxodo, en Shemó, capítulo 20, y lo enseñamos a nuestros hijos y lo leemos siempre, porque las repetirás, y hay que repetirlas para nosotros, para nuestros hijos y para los que nos rodean. Y entonces miro yo y enseño a mi hijo que no debe tener ídolos, que no debe tener ídolos delante de él, que no se puede hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el chamaí, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no se puede inclinar a imágenes, que no puede tener ídolos, que no las puede honrar, porque Yahweh, nuestro Elohim, es celoso, y que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, porque los padres son los responsables de enseñar. Nosotros heredamos mentira de nuestros padres, nosotros heredamos mentira de nuestros padres y hemos sacado de esa mentira a la verdad, a la orden de Yeshua HaMashiach, porque hemos sido tomados del lodo cenegoso para ser restaurados y para recibir bendición. Y entonces, como ese pueblo especial, entramos a los pactos, entramos a la Brit Milá, a la circuncisión de nuestro corazón por la obediencia, en la mansedumbre y en la reverencia, para aprender ese temor a Yahweh. Porque cuando escuchamos y decimos lo que leíamos en Éxodo 19:5, que si en verdad escuchamos su voz y entonces aprendemos el temor a Yahweh, porque el que guarda los mandatos aprende sabiduría, el que guarda los mandatos aprende temor de Elohim, entonces procede en la obediencia. Entonces ahora ya estos padres, nosotros que conocemos la verdad, la Torah, vamos llevando a nuestros hijos en esa obediencia, en esa rectitud y en ese crecimiento y en esa maduración. Entonces cuando nosotros maduramos de manera de pronto muy tardía, muy lenta,
pero que ya es necesario que estemos tomando ese alimento sólido y anhelando alimento sólido, no un alimento de leche que solamente entonces seguimos allí estáticos, que no pueden nosotros mirar más allá de lo que está en la Torá, de que todavía no podemos entender aquellas cosas difíciles que aún no hemos entendido. Es hora de que ya las entendamos. Es hora porque estamos en los tiempos finales y proféticos. Y así como Daniel pidió que se le revelara lo que iba a pasar en los tiempos finales, nosotros estamos llamados a recibir poder de lo alto para que los ancianos tengan sueños y los jóvenes tengan visiones. Pero si se está crecido, si se está maduro, si se está como esa vasija capacitada para recibir ese poder de lo alto. Porque si no está capacitada y Yahweh lo quiere hacer, va a ser destruido. Poder de lo alto es muy fuerte, es muy grande y tenemos nosotros que estar verdaderamente a la estatura para ello. Entonces estos mandatos le enseñamos a nuestros hijos. ¿Y qué más le enseñamos? Que Yahweh Sebaot va a castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Que cuando no guardamos los mandatos estamos diciéndole que le aborrecemos, no que le amamos. Y entonces cuando le decimos en nuestra oración, Padre, yo que te amo y estoy incumpliendo los mandatos, soy mentiroso. Y la verdad no está en él, dice la palabra que el mandato dice, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Y entonces que Yahweh está haciendo la restauración del nombre cada vez de él, que Yahweh está haciendo la restauración del nombre de Yeshua, de su Hijo, para que sea quitado de nuestros labios aquellos nombres de ídolos, que nuestros hijos, aquellos que han nacido en la Torá por su inmensa bondad, Rajen, Jesé y Hanún, como esa simiente Kados, como esa generación pura y limpia que él iba a levantar, que no han mencionado nombre de ídolos, que los conocen, pero nunca los han mencionado. Y cuando lo han mencionado es para enseñarle a otros, como esos niños y esos jóvenes que se van levantando para enseñar, para instruir, para hablar, para restaurar los portillos caídos, para restaurar las calzadas que se habían quitado, para mostrar el camino que lleva a salvación. Y entonces el nombre de Yahweh lo debemos pronunciar con ese temor reverente. Ah, no, yo pronuncio el nombre de Yahweh, pero vivo en mal genio, con palabras soeces, palabras que un Bene de Israel no debe pronunciar, ni siquiera pensarlas. Ah, es que me enojé, es que me sacaron la piedra, entonces todavía no ha madurado, está siendo niño y por eso no recibe palabra sólida, alimento sólido y por eso tampoco lo anhela y se contenta simple y llanamente con un alimento líquido. No está anhelando el alimento sólido, no se está preparando. Y como leímos en Primera de Pedro, hay que prepararse para recibir ese alimento y hay que prepararnos para dar defensa de nuestra emuná, de nuestra esperanza. Y entonces seguimos enseñando y mirando, acuérdate del Yom de Chabá para guardarlo cados y que guardar cados el Yom de Chabá no es de cualquier manera, es como lo estipuló nuestro buen Elohim, es como lo dijo la bendita y preciosa palabra que nos la da a conocer porque no es invento de hombres, está dado en la instrucción K2 de Yahweh, y que cuando yo verdaderamente he crecido, soy maduro y soy apto para enseñar las instrucciones de nuestro buen Elohim, entonces puedo percibir el mensaje, puedo recibir la palabra y puedo guardarla de la manera perfecta. 6 Yomín trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es Yom de Shabbat, es Yom de reposo para Yahweh tu Elohim. Entonces no hace ninguna obra alguna, ni el hijo, ni la hija, ni el siervo, ni la criada, ni la bestia, ni el extranjero que está dentro de nuestras puertas. Y entonces eso se cumple. Y entonces vemos a aquellos varones, aquello que dice la palabra, que quién es el apto para enseñar la palabra de Yahweh, aquel varón que es esposo de una sola mujer y que sus hijos están sometidos a la palabra, que gobierna su casa. Porque como quien puede enseñar o gobernar si no tiene bien gobernada su casa, que es cabeza de su hogar, que no es la mujer la que lo manda, sino que tiene la autoridad de Yeshua HaMashiach allí y él es la autoridad en su casa.
Lo dice la preciosa palabra, pero el adversario ha trabajado de tal manera en volver los hogares disfuncionales, donde el hombre trabaja, la mujer trabaja y entonces como la mujer gana más, es la que manda y el hombre no se siente con capacidad de mandar o decir algo. No, que yo no trabajo, que yo no puedo sustentar a mis familias, a mis hijos, entonces yo no le puedo decir a mis hijos qué ven o qué no ven o qué hacen o qué no hacen. Lo hace mi mamá porque mi mamá es la que sostiene a mis hijos o mi esposo o la tía de ellos. No he tenido la autoridad y la responsabilidad para llevar y sustentar a mis hijos como lo manda la Torá. Entonces no voy a tener autoridad, porque la autoridad la da la kedushá y la obediencia a la Torá. Nuestro Ben Elohim, el Kadosh de Israel, nos está enseñando y nos está diciendo en cada mandato lo que debemos hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus yomín se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Entonces nuestros hijos ven cómo nosotros tratamos a nuestros padres, que hay que honrar al papá y a la mamá. No dice honren al papá y a la mamá que fueron buenos, que le dieron todo, que se portaron bien con ustedes. No, honren a padre y madre para que tus yomín se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. ¿Cómo tratamos al papá, a nuestra mamá? Si están vivos, los honramos, los respetamos, miramos por sus necesidades, por aquello que están necesitando tanto en lo físico como en lo espiritual. Oramos por ellos, oramos para que ellos puedan hacer techubá, ayunamos por nuestros padres. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros padres? ¿Cómo están viendo nuestros hijos que tratamos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges? Si alguien cuando dice, ¿cómo vive este varón? Pregúntele a la esposa, a los hijos. Son el mejor Ed. Ah, sí, mi papá, sí, verdaderamente es esto. Mi esposo sí es esto, mi esposa sí es esto. ¿Quién mejor? Cuando vemos al libro, seguimos en los mandatos, no matarás. Y veíamos que entonces le enseñábamos a los niños que es importante no matar. No matar al inocente y que hay que tener rajen con toda criatura, con todo ser vivo y que vemos que hay unos mandatos, hay unos estatutos de cómo cuando se va a casar, cuando se va a tomar un animal, qué se toma, qué se deja, si se toma la cría, si se toma la mamá, qué se hace. Y que hay que, cuando hay que, se va a tomar el animal, pues se mata, se sacrifica con compasión, con jesé, con rajen, porque aquel que trata la naturaleza, aquel que trata la creación con el contrario a la Torá, no con rajen, no con jesé, no con compasión, ciertamente les será demandado por nuestro Padre Yahweh. Entonces le enseñamos a nuestros hijos ese mandato que es importante. No matarás. Y cuando dice no matarás, también se habla de no matar a las personas con los labios, con la lengua, con lo que se habla. Y entonces allí se habla lo importante que es guardar nuestra boca, nuestros labios, guarda nuestra boca y nuestros labios de la mentira, del engaño, de la falsedad, del chisme, de la hipocresía, de la detractación, de la blasfemia, de la maledicencia, de todo eso. Porque de esa manera también matamos al otro, matamos la honra. Y es importante todo esto, enseñarlo con nuestros ejemplos e instruir a esos niños para que vayan creciendo y formándose y fortaleciéndose, madurando y puedan alcanzar la estatura de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No cometerás adulterio, aquellos pecados sexuales que hoy por hoy van creciendo y lamentablemente el adversario ha ido trabajando de una manera muy ardua para que esos pecados sexuales ya sean desde la infancia, porque lo que se quiere establecer en el mundo es un Sodoma y un Gomorra, es permitir una lascivia total, un descaro en lo sexual. Y por eso quieren implementar esa ideología de género a como dé lugar en todas las naciones. Y siguen trabajando. Y en estas guerras las personas a veces se centran solamente en la guerra y se olvidan que hay otras guerras, hay otros puntos de guerra, porque no solo hay un antimachías, son muchos antimachías que hay, que están trabajando porque van en contra de las normas de Yahweh. Tienen ese espíritu de antimachías, ese espíritu que va en contra de las normas que establecen la buena moral, que establecen
las leyes de Yahweh, que van en contra de lo que Elohim ha establecido para la humanidad, para la creación. Entonces, quieren enseñarle a los niños desde muy pequeños, desde párvulos, la ONU, la UNESCO, mandando sus cartillas pervertidas a nuestros hijos. Y si nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos no están capacitados, no están vacunados contra la mentira, contra el engaño, contra la perversidad, pueden ser infectados, pueden ser tocados. Yahweh libre a nuestros niños, a nuestros jóvenes y les dé la sabiduría y a nosotros, los padres, los abuelos, los tutores, para estarles hablando de la palabra de Yahweh. Como dice en la instrucción, insta a tiempo y fuera de tiempo con toda paciencia y doctrina, no a los gritos, no a regañadientas, no con discursos exagerados, sino con la instrucción, con el mandato, con el ejemplo, con lo que está diciendo José, Daniel, Nehemías, con aquellos ejemplos puntuales y con nuestras vidas como padres, como tíos, como abuelos, como ajim, con nuestras vidas. Ah, no, es que mi hijo se salió de las manos y él hace lo que quiere y pues eso es culpa de la mamá, del papá. No, ya no tengo que ver. No, yo tengo que esforzarme porque verdaderamente mi hija pueda entender las cosas del Creador. No, es que eso es caso perdido. Yo no puedo decir eso porque no hay casos perdidos para Yahweh. Dice que nuestro abogado es Yahshua HaMashiach y no ha perdido ningún caso, ni nunca lo perderá. Cuando verdaderamente clamamos, tomamos rodillas y nos interesamos, me preocupa la vida de mi hijo, de mi hija, me preocupa la vida de mis sobrinos, me preocupa la vida, no dejo de hablarles, no dejo de estar por ellos, no dejo de clamar por ellos, no dejo de ayunar, porque es de acción. Yahshua es verbo, dice la palabra, y el verbo es acción, es que se mueve, es que hace, no es solamente que yo quiero que mi hija se salve. Pero cuando le hablo de la palabra, le hablo de mala manera. Pero cuando le hablo de la palabra, le hablo con mal genio. Y yo soy un grosero y no doy ejemplo. Hoy soy una grosera. ¿Cuándo va a llegar esa palabra de vida? Porque la palabra de Yahweh es Sahavá, es compasión, es rajen, es semé. Es agua que purifica y que viene a un corazón reseco. Entonces se siente cuando uno ha tenido un periodo de tiempo muy largo sin agua, cuando llega esa agua es una sensación de plenitud, de alegría, una sensación agradable, muy, muy agradable, cuando se sacia de sed, cuanto más no saciar de sed la resequedad de la falta de palabra de vida de Yahweh. Pero es necesario que tengamos esa autoridad para que nosotros podamos instruir y dar esa palabra. Y la da cuando tenemos la palabra de Yahweh en nuestro corazón y cuando se ven esos frutos, cuando se ve ese hogar establecido, cuando se ven esos hijos guardando Torah. Y sus hijos, no, es que yo no les puedo decir nada porque pues, ellos hacen lo que quieren, ellos miran lo que quieren, ellos hablan lo que quieren y ni siquiera son mayores de edad. Porque aún siendo mayores de edad, de una u otra manera, yo estoy allí instando a tiempo y fuera de tiempo. Y a pesar de que no están en los caminos, tienen una vida ejemplar. Tienen una vida ejemplar por la gesed y bondad de Yahweh, que es bueno en gran manera. Y seguimos entonces nosotros sabiendo que el pueblo de Yahweh no mata, ni con las manos, ni con la boca, ni con el pensamiento, ni con la mirada. Que no cometemos adulterio, pecados sexuales y que hoy más que nunca tenemos que estar con nuestros niños, jóvenes, en ese cuidado, porque hay perversión total, porque la pedofilia ya ha sido aprobada. Muchos ignoran lo que ha sido aprobado, pero la ONU y todos esos organismos que existen, que supuestamente es para el bienestar de la humanidad, son aberración y han sido creados por el adversario y por el maligno para establecer las leyes que van en contra de las leyes de nuestro buen Elohim. La pedofilia ha sido aprobada y la quieren implementar.
y como dice, como la rana, metiéndola así agüita a temperatura y la van subiendo y la van subiendo y la van mirando y miran como de una u otra manera. Hay programas de televisión donde la van fomentando y la van defendiendo, propagandas, porque de esa manera es que las personas les van adoctrinando y no se van dando cuenta, pero porque no saben. Y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que somos por la GC del Padre ese especial tesoro, nos preparamos para hacer frente y defender los valores, para que nosotros podamos verdaderamente llevar esa luz. Cuando dice Yahshua HaMashiach, vosotros sois la luz del mundo y la luz no se esconde. Es porque sabía que muchos se estarían escondiendo y no estarían dando esa luz. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a mostrar esa luz? Y que cada día es más difícil mostrar esa luz, porque hoy por hoy vemos cómo ha crecido el odio a la luz. Y la gente no quiere ver la luz, la gente quiere apagar la luz. Y el adversario está haciendo batalla contra la luz. Y cuando doblamos rodillas y cuando hacemos frente, podemos sentir esa resistencia de las tinieblas. Pero también podemos sentir el respaldo de Yahweh defendiéndonos y respaldando nuestras oraciones. Cuando el soldado está dispuesto a tomar sus armas y a dar la pelea y la batalla, tiene su capitán allí respaldándole, dándole la guía, mostrándole y diciéndole qué es lo que hay que hacer, porque la pelea, la batalla se pelea, la guerra se pelea con inteligencia y con consejos, y ese consejo lo da el Yahweh. Lo muestra nuestro Elohim, Kadosh de Israel, que Él no nos ha dejado solos ni nos dejará solos. Siempre podemos contar que Él está allí a nuestro lado. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Que no ha salido todavía la palabra de nosotros y Él ya está allí escuchando nuestro clamor, porque Él es bueno en gran manera. Y nos sigue diciendo la palabra, no hurtarás, no robamos. Hoy por hoy en los colegios, no importa de qué clase social, ni de qué estrato, los niños se roban las cosas. Es una costumbre, es una manía. Se les volvió normal tomar lo ajeno, tomar lo de otro, hacer que otros tomen lo de las otras personas, practicar el hurto, robar la honra, hablar de otros. No hay respeto por los profesores, no hay respeto por los adultos, por los mayores. Niños hablando aún mal de sus padres, robándole la honra a sus padres, diciendo cosas que no son de sus padres, de sus maestros, de sus directivas, de sus familiares, de sus compañeros. Es increíble la manera como el mundo ha cambiado y que fue un propósito planeado por las tinieblas después del COVID, después de ese confinamiento, los niños han quedado con unas secuelas y son unas secuelas que para muchos es irreversibles y que la única manera de reversar todo ese daño hecho en esa pandemia es la palabra de Yahweh. Es el poder de la palabra del Creador, porque los niños fueron expuestos a maldad, los niños fueron expuestos a un ataque de las tinieblas muy fuerte, muy duro. Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, sabe que los padres no estuvieron preparados, no estaban preparados porque no tenían Torah. Pero sea nuestro buen Elohim ayudándonos a poder ser Or y ser esa luz que verdaderamente da esa palabra de vida, da esa luz de esperanza para las familias, para las personas que nos rodean. No, yo no sé qué hacer con mi nieta, con mi hijo, pasa esto y aquello. Pero tristemente a veces se da la palabra, se dice lo que hay que hacer, tráigalo, mire, hacemos oración, lleve esto. Las personas no quieren, no tienen tiempo. Sacan tiempo para llevar a sus hijos a un psicólogo, pero no sacan tiempo para traerlos a una persona que conoce la Torá y que va a hacer una oración de poder, que va a traer una instrucción, un alimento. Y ese es el otro gran problema, que las personas no se dan cuenta de lo que representa la Torá, que es ese alimento de vida, ese alimento que sacia, es ese alimento que fortalece y que sana, que da sanidad al alma, al cuerpo, al rúa.
pero que muchos no quieren acudir a Él, pero que nosotros debemos estar allí, estando a tiempo y fuera de tiempo y tenerlo en nuestras vidas y ser Él de que llevamos esa palabra. Somos de que cumplimos y guardamos esa palabra. No solamente la hablamos, sino que la guardamos, respiramos Torah. Respiramos y vivimos Torah y nuestros hijos, nuestros familiares están allí dando de que así es. Ay, no, y trabaja bien. No, pues se levanta como a las 11 y se va a trabajar como a las 12. Los hijos de Yahweh son trabajadores, somos trabajadores. 6 Yomín trabajarás y harás toda tu obra. Dice que por la mañana la mano derecha está haciendo algo y por la tarde la izquierda está haciendo lo otro. Si no hace aquí una cosa, hace aquí la otra, pero está trabajando, está produciendo, no esperando a ver qué sale por hacer. Y a veces muchas personas del mundo, nosotros vemos hombres muy trabajadores, hombres que, yo hacía pan, no, ya no hay que, no, la venta de pan está muy mala, se pone a hacer otra cosa, aprende a hacer otra cosa, pero siempre su familia está sustentada allí, no esperando a ver quién le da o esperando a ver qué resulta. Él busca qué hacer, siempre hay algo para hacer. Yahweh Sebaot Elohim de Israel bendice a aquel que es diligente y que es trabajador. Aún muchos ancianos, uno se queda aterrado, gente anciana trabajando. No, es que yo necesitaba trabajar, necesitaba hacer algo, y ni siquiera por necesidad, porque es trabajador, porque le gusta trabajar, le gusta producir. No es capaz de estar quieto. Esas generaciones de nuestros padres y abuelos. Tenían 80, 90 años y ellos todavía querían hacer algo. No estaban por ahí quietos sin hacer nada o durmiéndose, no. Querían estar cosiendo una media, remendando un pantalón, algo se ponían a hacer. Siempre productivos. Y así debemos ser nosotros y así deben ser nuestros hijos. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Jóvenes que pasan todo el día en un computador, alimentándose de qué. No, eso no es Torah. Van a quedar enclenques, están debiluchos. No van a poder hacer frente a las batallas que ciertamente tienen que enfrentar como pueblo de Yahweh, como escogidos de Elohim, porque no hemos sido nosotros escogidos, que a nosotros no hemos escogido a Yahweh, Él nos escogió a nosotros, Yahweh Sebaot nos escogió a nosotros por su inmensa bondad, Jesé y Hanún, porque Él es bueno en gran manera, porque Él se compadeció de nosotros. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 12, nos dice nuestro Padre Yahweh, aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mandatos de Yahweh y la emuná de Yeshua HaMashiach. Entonces, esa paciencia en esperar las respuestas de nuestro buen Elohim, esa paciencia para esperar que se abra el camino, esa paciencia para nosotros verdaderamente ver esos frutos darse en nuestra vida, porque poco la paciencia ganaréis vuestras almas. Pero somos impacientes, estamos haciendo una fila, no me atendieron de primero, hubo un problema con la cajera, un problema con un cliente, y entonces yo me desespero, ¿y por qué no me atienden? ¿Y yo qué problema? ¿Y a mí qué yo nada tengo que ver con eso? Y entonces, ¿dónde está la paciencia? Dice la paciencia de quién? De los Kadoshim. O sea que es un requisito esa paciencia. Cuando vemos en los frutos del Rúa, vemos a Jabá, gozo, shalom, paciencia. Y para llegar a la paciencia se anteponen unos requisitos. Ahabá, gozo, chalón, paciencia. Se quiere decir que aquel que no ha llegado a la paciencia es porque no tiene Ahabá, gozo y shalón en su corazón, en su vida, en su mente, en su rúa. Por eso no es paciente. Y entonces hasta que no tenga Ahabá, gozo y shalón en su corazón, no podrá dar el fruto de la paciencia. Es necesario que seamos kadoshim y perfectos porque lo demanda Yahweh. Y es necesario enseñarle a nuestros hijos que deben llegar a la perfección y deben llegar a la kedushá. Ay, pero es que en este mundo, no, no nacimos para este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y la deben tener clara, que no son para vivir en este mundo, que no son para vivir conforme a la inmundicia de este mundo, que no son para vivir conforme a lo que viven en estas naciones.
¿Qué fue el pecado que cometió Israel? Queremos rey para vivir como las demás naciones. Yahweh Sebaot le dijo a Abraham y le dijo a Moisés que cuando entraran a la tierra prometida donde él los iba a llevar, no podían seguir las tradiciones, costumbres de esas tierras, porque serían vomitados, como fueron vomitados los que habitaron esas tierras antes. Nos dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, falso y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, enseñar a esos niños, niños que no saben los mandatos, cuando los compañeritos de nuestros hijos, de nuestros nietos, que ese mandato ni siquiera saben dónde están, qué existe. Muchos saben quién es Shakira, quién es el pibe, quién es los Messi, todos aquellos ídolos del mundo, pero no saben quién es Moshe, quién es Daniel, quién es José, quién es Nehemías. Que hay un libro que se llama Bakú Abdías. No lo saben, no lo conocen. Porque ha faltado la instrucción de esos padres, porque los padres no han querido. Desde muchas generaciones atrás han pensado y han dicho, no, yo no voy a obligar a mi hijo a seguir ninguna religión, que él escoja. Pero la palabra Yahweh Sebaot en la instrucción está diciendo, tú papá, tú mamá, vas a hablarle a tus hijos de mañana, de tarde, de noche, a levantarse, al acostarse. Están faltando a ese mandato. Y hoy tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros parientes, a nuestros familiares, hablar, ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la que preserva la palabra de Yahweh. Así no quieran escuchar, se habla. Como dijo, ¿quién escuchará el mensaje? Hay que decirlo porque Yahweh nos ha mandado para ser atalayas, para dar esa palabra, pero precisamente nos dice que nos preparamos y que lo hacemos con reverencia y mansedumbre, con toda paciencia y doctrina, sin salirnos. No es que yo creo que esto se debe hacer así, yo creo que, ¿cuál yo creo? Es lo que diga la Torá, no lo que yo creo. Es lo que manda el mandato. No es como yo creo. Yo creo que sería mejor esto. Yo creo que sería mejor así. Es que yo creo. No, yo creo nada. Yahweh dice esto. Yahweh dice aquello. Yeshua mandó aquí. Nehemías hizo así. Porque tenemos el LED, no solamente de los profetas y de los malaquí, como aquella generación que fue destruida. Tenemos el LED de los Nevim, de los profetas, el LED de los malaquí, el LED de los Sheliahim y de Yeshua Hamashiach, el hijo de Yahweh. Por eso nos dice la palabra que si nosotros pecamos voluntariamente, ya no queda perdón de pecados, sino una expectación de fuego que consume a los adversarios, a los opositores. Porque se nos ha encargado la Torah de Yahweh, se nos ha dado la palabra de Me para guardarla y ponerla por obra. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mandatos, que allí está, guardan los mandatos de Yahweh, cada uno de ellos, y por eso nuestros hijos deben guardar los mandatos, y nosotros debemos esmerarnos para que aprendan a guardarlos, a ser esforzados, porque ciertamente es ese camino que no va a ser fácil porque hay una obstrucción del adversario, porque hay un ataque del maligno para que nosotros echemos a derecha, a izquierda, para que no andemos en rectitud. Pero tenemos las armas de Sedacá y de Or que son dadas a los esforzados y valientes. Porque al soldado que no es esforzado y valiente, que ni siquiera sabe manejar su fusil, pues no le van a dar otra arma. Con ella misma se puede destruir. Pero aquel que ha mostrado destreza para manejar un arma, aquel que ha mostrado destreza para manejar el ayuno, la vigilia, la tefilá, pues ciertamente Yahweh le da las armas de Sedacá y de Or. ¿Cuáles son las armas de Sedacá y de Or? Aquellas que pueden hacer frente en medio de las tefilá, de esas tefilá de guerra, como le fue dado a Daniel, a Nehemías, al mismo David. Unas tefilá de visión que cuando oraban viéndolo por venir, lo que iba a pasar, mostrándoles todas aquellas cosas necesarias que supiera el pueblo y que fuera anunciado al pueblo, como a Yirmiyahú.
a Isaac, en Isaías, en Isaías. Nuestro buen Padre, el Dios de Israel, quiere que nosotros tengamos su armadura y que nuestros hijos, nuestros niños, nosotros queremos siempre que nuestros hijos estén protegidos. No hay mejor manera de proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, sino con la armadura de Yahweh. No hay mejor protección para nosotros que la armadura de nuestro buen Elohim. Y esa armadura nos la da cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, cuando nos disponemos a cumplir con su mandato, cuando nos disponemos verdaderamente a vivir la Torah y a servir, a prestar atención, si escuchas en verdad mi palabra. No soy Bene de Israel solamente porque invoque el nombre de Yahweh. No soy Bene de Israel solamente porque me congregue en una congregación de que hablan de Yahweh y de la palabra de Yahweh. Soy un Bene de Israel porque cumplo con los mandatos, porque guardo los pactos, porque entro a los pactos, porque he hecho la brimilá, tengo la circuncisión del prepucio, del corazón, porque tengo la tevilá, he sido hecho en el bautizo, en la tevilá de agua y del Ruach HaKodesh, que tengo esa armadura, que tengo esa paciencia, que tengo esos 9 frutos del Rúa, las 7 columnas de la sabiduría, que tengo los 9 frutos del Rúa y las 7 columnas de la sabiduría y los 7 ruajó de Yahweh. Él nos amó primero. Él nos amó primero y correspondemos a ese amor, a ese privilegio que nos ha dado, como lo dice en primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Yahweh y aborrece a su A, es mentiroso, pues el que no ama a su a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandato de Él, el que ama a Yahweh, ame también a su A. Que nuestro buen Elohim está allí como poderoso gigante mirándonos y ayudándonos, pero también está observando nuestro comportamiento, porque ciertamente cada quien que hace la voluntad de Yahweh recibe más. Como dice la palabra, al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo poquito que tiene le será quitado. Ay, eso es injusto. Pero si no produce, Yahweh Sebaot dice que aquel árbol que no da fruto será cortado. Y estamos en juicios, estamos viendo el cumplimiento de profecías que nosotros veíamos y leíamos en la Torá y hoy se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo porque Yahweh Sebaot dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparándonos? ¿Sabemos en qué tiempo estamos? ¿Sabemos en qué tiempo la profecía estamos? ¿Hemos estudiado la profecía de Daniel? ¿Hemos estudiado las profecías que están en Ezequiel, en Amós? Yahweh Sebaot quiere que nosotros verdaderamente seamos hacedores de su bendita y preciosa palabra, que Él quiere que cada yo nosotros hagamos conforme a su buena y preciosa voluntad. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, el verso 9, nos dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Hoy vemos que cuando vemos los testimonios, los relatos de aquellas personas que fueron asesinadas en los kibbutz, todos dicen, eran personas inocentes, no hacían mal a nadie. Y nosotros escuchamos también eso de nuestros familiares. Yo no le hago nada a nadie mal. Yo vivo bien, sin hacerle mal a nadie. Pero es necesario vivir conforme lo que Yahweh dice. Serás perfecto delante de Yahweh tu Elohim. Y para ser perfecto delante de Yahweh nuestro Elohim es andar en la obediencia, en la rectitud, en la integridad, en la justicia de la palabra de Yahweh, en cada mandato, estatuto y decreto, en cada ordenanza que Él nos ha dado, guardando nuestro camino
delante de Él, guardando que nuestro pie no se vaya a derecha ni izquierda, guardando nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser para honra y cabó y exaltación a su Shengadol, para no hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Pero han querido hacer lo que hacen las naciones. A tener piercing como tienen las naciones, a tener tatuajes como tienen las naciones, a pintoretearse como se pintoretean las naciones, a vestir de la manera que se visten las naciones, a celebrar fiestas como celebran las naciones, a tener mascotas como tienen las naciones, a tener dibujos, cuadros, esculturas y adornos conforme tienen las naciones. Pero Yahweh Sebaot nos está diciendo, a ti no te ha permitido esto, Yahweh tu Elohim. Y si Yahweh no lo ha permitido, entonces es pecado. Y si es pecado, pues tiene consecuencias, porque el pago del pecado es la muerte. Yahweh Sebaot no nos ha dado muerte, nos envía castigo, nos manda látigo en su raje, en Jesei Hanún, y no nos destruye, porque Él es bueno y porque su raje sobrepasa a todo entender. Yahweh quiere que nosotros nos guardemos. ¿Cuántos? Porque los hijos son los que mandan y ya no los padres. Ah, no, yo voy a ir a la fiesta de disfraz. Yo tengo que ir disfrazado. Yo tengo que ir disfrazada. Y de la manera más vulgar. De la manera más abominable. Entregando a sus hijos a Molot. ¿Cómo le va a hacer frente? Y entonces queremos pedir oración y recibir y que Yahweh nos escuche, pero es como nosotros querer ir a un banco y tomar dinero sin tener ni un ahorro. Querer ir a un banco y tener préstamos y beneficios sin ni siquiera hemos abierto una cuenta. Nosotros queremos frutos de donde no se ha sembrado. ¿Y qué dice Gálatas 6, capítulo 7? No os engañéis, Yahweh no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ah, no, es que yo voy a hacer lo malo, voy a incumplir el mandato, yo voy a disfrazarme, voy a ir a bailes, yo voy a ir a toda una parte donde no me corresponde, a hacer las a costumbres del mundo, yo a celebrar cumpleaños, yo a ir a fiestas, yo a ir a compartir con los burladores, con los injustos, con los hipócritas. Y no pasa nada, yo hago la oración y yo quiero que el Padre me responda. Nos está diciendo, no os engañéis, Yahweh no puede ser burlado. Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro proceder, la intención de nuestro corazón. ¿Por qué hago aquello o por qué no lo hago? ¿Por qué lo digo o por qué lo dejo de decir? Yahweh conoce todo en nuestras vidas. Y debemos enseñarle también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros familiares, a todas las personas que nadie puede burlarse de Yahweh, que Él todo lo ve y que toda obra será castigada. Lo dice, toda obra será traída a juicio. Las que han sido hechas a la vista, al público y las que no. Todo será traído a la hora porque no hay oculto delante de la presencia de Yahweh. Dice, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sembro pecado, siembro para la carne, recibiré en la carne y las consecuencias. Porque yo, como decíamos, la otra ocasión, la otra reflexión, yo escojo un pecado, a pecar en este, otro o aquello, pero las consecuencias las da Yahweh. Él me dice, Él va a ser el que va a dar el castigo. A uno los castigará de una forma, a otros de otra. A uno les dará más oportunidad, a otros no. Todo está en su libre soberanía y disposición. Lo único que sabemos es que hay una consecuencia y es mala. Es un castigo, es una reprensión. Y entonces no se puede tener ese respaldo de Yahweh. Si estoy en pecado, Yahweh no puede ser burlado. Cuando el hijo se porta mal y va del papá y le dice, papi, necesito que me des esto, que me ayudes esto, que me des este permiso, ¿qué es lo primero que dice el papá? ¿Te has portado bien? ¿Cómo me vienes a pedir a mí si te mandé a hacer esto y no lo hiciste? Si fuiste grosero, si dejaste de hacer tus obligaciones. Si nosotros como padres ponemos esa lógica, ¿cuánto más nuestro creador, que es el Sadí, Melet Sadí, el justo?
y sus juicios son justos y verdaderos. Cuando vemos en el Salmo capítulo 20, el verso 3, vemos lo que dice la palabra. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Leamos desde el 1. Yahweh te oiga en el yom del conflicto. El nombre del Elohim de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el lugar Cados y desde Sión te sostenga, y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. O sea que muchos hoy no tienen para que Yahweh haga memoria de sus ofrendas, de sus limosnas, de sus oraciones. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 10, el verso 4 nos dice, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, soberano? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. Y entonces aquí vemos cuando Pedro va donde Cornelio y entonces se le ha mostrado y se le han visto en visión. Dice, y mientras Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Kefa. Y mientras Kefa pensaba en la visión, le dijo al Rúa, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y diciendo, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Kefa, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh, y que tiene buen en toda la nación de los Yaudí, ha recibido instrucción de un Cados Malá, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar los hospedó, y al siguiente John y al John siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los ají de Jopé. Al otro John entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes, a sus amigos más íntimos, y cuando Kefa entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Kefa le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón yaudí juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 yomín que estaba yo en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Yahweh. Vemos aquí el proceder de este varón. ¿Por qué vino esa visión? Porque oraba, ayunaba y estaba allí clamando y gimiendo al Creador y daba limosnas. Y así como vemos en el Salmo 20, se recuerda de las ofrendas. Son necesarias porque es un mandato, porque es un estatuto, porque es algo ordenado por Yahweh. Nuestro buen Elohim todo lo ha dejado establecido para nuestro bien y para nuestro beneficio. Pero aquel que no tiene ese corazón para dar, ciertamente hay mezquindad en el corazón, hay un problema en el corazón. Y entonces tampoco puede ayunar, no puede dar un yom para Yahweh. Ayuna porque no quiere gastar plata para comer, pero no ayuna porque quiere mostrarle a Yahweh que quiere depender total y absolutamente de él. Ayuna porque quiere ahorrarse una plata, no porque realmente dice, ay no, yo hoy ayuné, no he comido nada. Pero ¿cuál ha sido la razón, la causa, el motivo por el cual ha estado ayunando? Eso no es un ayuno.
Eso no se le llama ayuno. Nosotros tenemos que saber que el ayuno es aquella entrega en el Rúa que buscamos una instrucción y una bendición del Creador, una unción de poder de nuestro buen Elohim. Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, quiere que nosotros seamos ese verdadero pueblo amado, que Él nos llamó para ser especial tesoro, pero no solamente es conocer su nombre, no es solamente limitarnos a conocer el nombre de Yeshua HaMashiach, es dar de que somos sus hijos, unos hombres y mujeres de Emé y de virtud, temerosos a Él, en reverencia, viviendo en Kedushá y dando de que nuestras familias, de que nuestros hijos, de que nosotros damos ese de que guardamos, vivimos y respiramos Torah. Que el Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, nos ayude para que podamos ser verdaderamente esos hijos, como dice la palabra, que guardamos los mandatos de Yahweh, tenemos el la emuná de Yeshua HaMashiach, que tenemos la paciencia que es necesaria para ganar nuestras almas. Barú Yahweh Sebaot Eloheinu melech haolam. Exaltado seas por siempre, amado Padre, Rey Todopoderoso, que con Ahabá Olam nos has amado, que con Ahabá Olam, Avinu Malkeinu, nos sostienes, porque ciertamente es tu bendita y preciosa palabra, Yahweh Sebaot, la que nos da vida, la que nos da, Avinu Malkeinu, esa mm, alimento y esa fuerza que necesitamos para llevar a cabo esa lucha contra las huestes del mal. Porque no nos has dejado solo, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades del mal, contra aquellos que se levantan, como se levantó Caín contra Suá, que se levantó todos aquellos malos obreros contra Moisés, que se levantó el adversario contra ti, Padre Yahweh. Oh Elohim de Israel, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a reconocer, Abacado Yahweh, tu autoridad, tu poder, a reconocer, Abino Malkeinu, que solo somos polvo delante de tu presencia, a reconocer que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Melezadí, que todo lo recibimos de ti. Danos la sabiduría, la inteligencia, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, Padre amado, la longanimidad para continuar en el camino, para no desmayar, Abacados Yahweh. Necesitamos de ti, de tu poder, Abacados Yahweh, para que nuestros labios sean abiertos con sabiduría, con entender, Abacados Yahweh, para que verdaderamente sean gratos los dichos de nuestra boca, porque son palabra que viene de ti, procede de ti, Padre amado. Oh Elohim de Israel, dirige nuestro corazón, dirige nuestros labios, dirige nuestro ser, para que sea nuestra vida, adoración delante de tu presencia. Suplicamos a ti por la sanidad de tu pueblo. Tú conoces, Abacados Yahweh, los quebrantos de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, Padre. Tú conoces las enfermedades, las aflicciones, Abba, las enfermedades del alma, cuerpo, rúa, mente y le. En tus benditas y preciosas manos las dejamos para que perdones nuestros pecados y nos sanes de nuestra enfermedad y nos ayudes a apartarnos de todo mal, de toda cosa mala, que confesemos nuestros pecados y los reconozcamos, porque ciertamente si callamos nuestros pecados, si no confesamos nuestros pecados, no hallaremos Jesé. Ayúdanos a ser buenos hijos, buenos padres, buenos ajín, ayúdanos a ser abacados Yahweh, buenos esposos, buenas esposas, Abino Malkeino. Ayúdanos, Abacado Yahweh. Necesitamos de ti, de tu de tu protección, Abacado Yahweh. Sin ti no lo podemos lograr. Danos esa fuerza que necesitamos para continuar en el camino. Que seamos revestidos del poder de lo alto. Que tu gozo, que tu alegría, que esa sinja, Padre Yahweh Sebaot, recorra nuestro cuerpo, que podamos cantar alegres a ti, Yahweh Sebaot, que levantemos nuestra voz, que podamos aplaudir, cantar tejilín, cantar esos salmos, Meresadí, Padre, con todo el corazón, con todo nuestro rúa, aclamándote, Meresadí, dándote honra, cabo y exaltación, engrandeciendo tu Shengadol, Padre, porque grande eres tú, Elohim de Israel, y exaltado seas sobre las naciones. Abinu Malkeinu Todarabá.
porque permites que nuestros labios, Sabino Malkeinu, torpes, pronuncien tu Shenga, de tu Hijo amado, Yeshua Hamashiach. Suplicamos a ti que sean purificados con carbones encendidos, para que Yahweh, nuestra adoración sea cados, perfecta, pura, olor fragante, aceptable delante de tu presencia. Ayúdanos, abacados Yahweh, para que estemos atentos a tu voz, atentos a tu palabra, esa palabra de profecía que ciertamente enviarás a través de tus siervos escogidos, preparados y dispuestos para ello. Me les ha dicho, toda rabá, Padre Yahweh Sebaó, porque no ha faltado tu palabra. Ayúdanos a que nosotros anhelemos esa palabra de vida, anhelemos esa palabra de profecía y no solamente nos quedemos con alimento, Padre Yahweh Sebaó, que es para niños. Ayúdanos a crecer, Melezadí, a ser esos adultos que alcanzan la estatura de nuestro don Yeshua Hamashiach para alcanzar la vida olar, para poder estar y ser dignos de entrar a la cena del Cordero. Haznos aptos para toda buena obra, aptos para el Malhun Shamaín o Elohim de Israel. Adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Revístenos de todo tu poder y sea vino malqueino derramado de tu rúa Jacodé sobre nosotros, Padre. Ciertamente en ti hay poder y en tu pueblo habrá poder. Se levanten, Abba Yahweh, con fuerza, en rectitud, en justicia, en unción, las 12 tribus de Israel y sean magulladas las cabezas de las serpientes. Anula el consejo de las naciones, derriba los designios de los pueblos y estorba los planes de las tinieblas. Ponlas al descubierto, amado Padre, conforme tu rajen, Jesei Hanún, por amor a tu Shengadol, te lo suplicamos, Melezadí. Ayuda al chalón de Yalusana en tu ciudad, Cados Israel, tu pueblo. Cesen las guerras, Abinu Malkeinu, conforme a tu Jesé. Levanta tu ira de tu pueblo y del lugar, Cados Melezadí, por amor a tu Shengadol. Ten compasión de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que están secuestrados en Gaza, de aquellos hijos tuyos, Melezadí, de las familias que sufren y lloran a sus seres queridos. Ten compasión, Abba Yahweh, del huérfano, la viuda, el menesteroso, el extranjero. Ten compasión del que está inocentemente en la cárcel, de los niños maltratados, violentados, Melezadí, de aquellos niños que han sido entregados a la ignorancia de la Torá. Ten compasión de aquellos que están creciendo sin ley, sin esperanza, Padre, porque han sido negadas a tu Torá, Padre. Pero seas tú ayudándonos a tu pueblo, a tus hijos, a llevar esas buenas nuevas de salvación, ayudándonos a Bacado Yahweh a no callar, sino a dar a Bacado Yahweh esa voz de aliento, de esperanza, a llevar esa palabra, Padre Yahweh Sebaó, que da vida y vida en abundancia. Oh Elohim de Israel, quédate con nosotros y acompáñanos. Permite, Padre, que en tu inmensa bondad, Jesé, y Ahabá, seamos guardados de la ira venidera, de todos los juicios que han sido decretados por la transgresión a tu Torá. Guárdanos, Abinu Malkeino, ayuda a que nuestra huida no sea en Yom Chabán ni en Yom de invierno. Líbranos de la adversidad, la tragedia, la angustia y el dolor. Por amor a tu Shengador, no le concedas al impío, al malvado, al perverso, al traidor, al hipócrita, al hombre perverso, sanguinario, al violador, al secuestrador, al ladrón, sus malos deseos para con nosotros, tus hijos. Guárdanos de la lengua detractora y perniciosa, Melezadí, por amor a tu Shengadol. Líbranos, abacados Yahweh, del pecado y la transgresión, de ofenderte, Melezadí. Líbranos, Abba Yahweh, por amor a tu Shengadol, de hacer lo malo y lo incorrecto delante de tus ojos. Padre amado, Elohim de Israel, concédenos un yom de Chabá en la Ejab, contigo, Melezadí, que como un solo hombre nos presentemos delante de tu presencia con ese solo propósito de darte honra, cabo y exaltación a ti, Padre amado, Yahweh Sebaoth, el Elohim de Israel, el Elohim Shaddai, Padre, y a tu Hijo amado Yeshua Hamashiach, Corbán perfecto, que hizo tu cados y perfecta voluntad, dando redención para nuestros pecados. Oh Elohim Todopoderoso, toda rabá, Padre, todo lo pedimos en el Beshen Gadol de Yeshua Hamashiach, en presencia y poder de tu Ruach HaKodesh, en acción de toda Rabá, porque tuyo es el reino, el poder y la acabó por siempre y para siempre. Emet, Emet, aleluya. Shabbat Shalom.